Enrique Richard. Él es docente e investigador de la Universidad Mayor de San Andrés. Vamos a conversar acerca del fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. Bienvenido, profe, un gusto tenerlo con nosotros nuevamente en nuestra mañana. Gracias, Valeria, igualmente, y bueno, gracias por la invitación nuevamente, ¿no? Bueno, empecemos a conversar acerca de estos fenómenos que estamos viviendo en nuestro país. Diferenciamos cuál proceso que tiene el fenómeno del niño a diferencia con el fenómeno de la niña. Perfecto, Valeria. Mira, yo he traído un pequeño esquema, no sé si la cámara me puede ayudar, pero lo que voy a explicar es el fenómeno que nos está... Perfecto, que nos está afectando ahora, que es justamente el fenómeno del niño. En circunstancias normales, si vemos el gráfico superior, aquí tenemos América, aquí tenemos Australia e Indonesia. Y los vientos alisios son los que soplan por todo el Océano Pacífico, llevando la capa superficial caliente hacia la zona de Australia e Indonesia. Esa masa caliente es la que permite que haya una gran evaporación y concentración de nubes en esta región. Una vez que caen las lluvias, los vientos vuelven por la atmósfera alta hacia Latinoamérica. Ahora, ¿qué pasa cuando se da el fenómeno del niño? Lo que está hacia abajo, es decir, los vientos alisios dejan de soplar y entonces la masa caliente se desplaza hacia Latinoamérica. Entonces, lo que antes ocurría en Indonesia y Australia, ahora va a ocurrir en Latinoamérica. Es decir, ¿a qué me refiero? Intensas lluvias durante el periodo que dure la acumulación de agua caliente sobre las costas del Pacífico americano. Esa condición es una condición que, como lo vimos en una entrevista anterior, es una condición que este año ha sido anormal, por eso se lo ha llamado el niño Godzilla. ¿Por qué? Porque es monstruoso. O sea, la acumulación de agua ha sido, de agua caliente me refiero, ha sido muy grande. Es agua caliente superficial, es decir, el agua fría está por debajo, ¿no? Mira. Pero esa agua caliente aumenta la evaporación, carga la atmósfera de agua, y eso es lo que hace que tengamos estos problemas de grandes precipitaciones, inundaciones, etcétera, que en enero, cuando tuvimos la entrevista con Jorge, ya lo habíamos pronosticado esto, es decir, se está cumpliendo. Y como es un niño Godzilla, en realidad debería durar hasta los primeros días de febrero, pero se prevé que va a llegar hasta abril, incluso mayo también, o tal vez más. Por eso se lo llama Godzilla, porque ha durado mucho más de lo que debería durar o de lo que dura normalmente el niño. Es un fenómeno cíclico el niño. Completamente normal en la naturaleza. Correcto. Aún así te comento que el periodo normal es 2, 3 a 7 años que ocurre. Pero en el último siglo los periodos del niño se han ido acortando, probablemente por causas humanas, ¿no? Pero no está todavía eso bien aclarado. De todas maneras, es un fenómeno que afecta de una manera muy grande a Latinoamérica, no solo por las lluvias. En la costa, por ejemplo, disminuye la pesca, entonces afecta mucho la economía de las regiones costeras. Y se dan fenómenos. Yo la semana anterior estuve en Arica y bueno, un día me levanté para ir a desayunar y estaba todo mojado. Había llovido en Arica. Cosa que no se veía, ese fenómeno no es algo algo frecuente, ¿no? Se supone que Arica es la ciudad de la eterna primavera y que no llueve nunca, pero estaba todo mojado. Claro, no fue la gran lluvia, pero fue lluvia. Pero eso nos muestra que realmente está muy cargado el aire, igual que las temperaturas. Toda la parte de la costa peruana, donde también estuve dando un curso la semana anterior, un calor, Valeria,
infernal como nunca, a pesar de que teníamos el mar ahí al lado y se supone que la brisa marina es fresca, pero el calor era infernal, igual que la humedad. Entonces ahora vamos a tener estas condiciones probablemente hasta mediados de año. Y aquí es donde engancha la niña, que es la contraparte del niño. Es el fenómeno exactamente opuesto. Una cuña de agua fría empieza a abrirse paso desde la costa americana hacia Australia e Indonesia. Y las condiciones climáticas serían las opuestas a las del niño. La sequía. Pero de todas maneras, la condición de la niña no siempre sucede al niño. Esto es bueno aclararlo, es decir, no siempre después del niño viene la niña. Y para este año, en estos momentos, por ejemplo, la NASA prevé una posibilidad del 50% de que ocurra la niña. Es decir, hay mitad y mitad de posibilidades que ocurra o que no ocurra. Si llega a ocurrir, se prevé que puede ocurrir a partir del segundo semestre. Es decir, hay que esperarla para fin de año, a la niña. Pero, como te digo, hay 50% de posibilidades. Tal vez no volvamos a condición normal y no ocurra absolutamente nada. Bien, hemos tenido cantidades de precipitaciones en la ciudad. Nosotros que estamos continuamente en la ciudad, que pocas veces salimos al campo, notamos que en la ciudad tenemos exceso de agua. Decimos ya, la ciudad está realmente anegada con tantas tormentas. Hemos visto los fenómenos que hemos tenido en el sector de Jupapina. ¿Sucede exactamente lo mismo en el campo o es que se está necesitando mayor cantidad de lluvia en el campo? Yo creo que el campo necesita un poco más de lluvia. Sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó con el lago Popó. El lago Popó necesita lluvia, a pesar de que es un lago eminentemente fluvial, pero frente a la situación que ocurrió, creo que la lluvia podría ayudar mucho a que esa región tan castigada se recupere un poco, ¿no? No sé si al estado ideal, pero bueno, creo que hasta mediados de año la lluvia puede ayudar bastante. ¿Cuál es la actividad que nosotros tenemos como seres humanos que coadyuva a que este niño se convierta en un niño Godzilla, o que la niña tenga castigos más severos en cuanto a la sequía, o tengamos estos retrasos o adelantos en los periodos? Bueno, mira, yo creo que esto es parte de la regularidad del fenómeno. De todas maneras, todavía no se ha establecido un vínculo fehaciente entre los fenómenos de cambio climático y el niño. A pesar de que hay muchos climatólogos que ya dan por sentado que sí hay una acción sinérgica, y es muy probable que sea así. No nos olvidemos que el año pasado el cambio climático sobrepasó el grado centígrado, que, bueno, desde la era industrial, ¿no? O sea, ha sido un récord absoluto en temperaturas. Entonces es muy probable que sí exista una acción sinérgica. Y en ese sentido, bueno, ¿qué podemos hacer? Contaminar menos. No nos olvidemos que el cambio climático, el principal causal del cambio climático son los gases de efecto invernadero. Entonces, por un lado, contaminar menos, utilizar los catalizadores de los vehículos, hacer un control vehicular eficiente y algo que hablábamos en la entrevista anterior, comer menos carne vacuna. Que bueno, uno diría, pero ¿qué tiene que ver la vaca con el cambio climático? Tiene todo que ver. Es decir, en estos momentos, si hacemos un ranking de cuál es el elemento que más gas de efecto invernadero lleva a la atmósfera, en primer lugar están las vacas. Después vienen los vehículos automotores, etcétera.
Entonces, ¿por qué las vacas? Porque las vacas son generadoras de metano, que es uno de los gases más importantes de efecto invernadero. Y en estos momentos, en el mundo, en todo el planeta, tenemos cerca de 14 billones de vacas que están generando metano permanentemente. Entonces, para que tengamos esas vacas hay que deforestar. Comen un montón. Y los árboles son las únicas máquinas que pueden tomar el dióxido de carbono y convertirlo en celulosa o en glucosa. Entonces, tener vacas representa quitar las máquinas que nos ayudan con el dióxido de carbono y reemplazarlas por otras máquinas, la vaca, que genera metano y efecto invernadero. Entonces hay que bajar un poquito el consumo, además por salud también, ¿no? Seguro que sí. Hablamos de todos los efectos que podríamos tener consecuencias y ser consecuentes con el tema de la madre tierra, y a veces no creamos la conciencia suficiente, pero correcto, cuando te dicen te puede pasar a ti, afectarte de una manera a la salud, ahí es como cuando que realmente paramos. ¿Qué podría pasarnos a nosotros con el tema del efecto invernadero, con todos estos fenómenos del niño? Afectaciones a la piel quizás, afectaciones en la respiración, ¿qué más nos podría pasar? Bueno, mira, el tema de la atmósfera es un tema bastante delicado. En estos momentos los rayos ultravioleta están llegando como nunca a la atmósfera en toda la costa. Si uno va a la playa, bueno, ya tiene que ponerse factores de protección de 75, 100, usar sombrero de ala ancha o estar bajo la sombra permanentemente. Y, por ejemplo, ahora en Perú y en Chile, el índice de radiación ultravioleta estaba por fuera de la escala, es decir, en una proporción altísima, y se supone que en la costa debería ser menor que en la altura. ¿Por qué? Porque los rayos ultravioleta tienen que atravesar, por ejemplo, respecto a La Paz, tendrían que atravesar 4 kilómetros más de atmósfera, que es un filtro bastante eficiente, ¿no? Entonces, esto ya nos está hablando de el daño que estamos haciendo con algunos productos a la atmósfera, destruyendo la capa de ozono, que es el principal filtro de radiación ultravioleta, ¿no? Y aquí, bueno, en La Paz estamos en la misma o en peor situación. Estamos siempre en el límite de la escala con la radiación ultravioleta, algo que nos tiene que hacer reflexionar por el cáncer de piel, por el daño a la retina, etcétera, etcétera, ¿no? Agradecerle mucho su presencia, siempre son buenos sus consejos y sus explicaciones para hacer una diferencia entre los fenómenos climatológicos que están azotando a nuestro país. Muchas gracias, Valeria, y bueno, será hasta la próxima. Hasta la próxima oportunidad. Gracias, Hemos estado compartiendo junto a Enrique Richard, docente de investigación e investigador de la Universidad Mayor de San Andrés, conversando del fenómeno de la niña, que se pronostica ya su ingreso a varios países, y por supuesto del fenómeno del niño. Son exactamente las 7 de la mañana con 49 minutos. Continuamos contigo, Jorge Luis.